hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras. Cuando escuché esa declaración, supe que el COVID se estaba tornando serio. Ella es Carla Huertas, una joven madre de 27 años, que al igual que miles de peruanos que sufrieron las consecuencias de quedarse atrapados en el extranjero debido a la pandemia del COVID-19, ella tuvo que hacerlo junto a su bebé de 5 meses de nacida. El motivo de mi viaje fue inicialmente por pasar tiempo con mi familia. Era tiempo que no compartía con ellos y desde que también decidí tener mi propia familia. La idea era pues ir un mes y una semana, pero bueno, las cosas se dieron de otra forma. Los extrañaba demasiado, quería compartir momentos con ellos, quería que ellos compartan momentos con mi hija, que la conozcan, que ella conozca el país donde viví también tanto tiempo, tantos años, y por eso fue la decisión de irnos. Y bueno, pues las cosas no se dieron como teníamos pensado definitivamente, porque de un mes se extendió a casi 6 meses, 7 meses y cambió completamente el rumbo del viaje. Desde un inicio no estuve de acuerdo con el viaje debido a que, bueno, como pareja, como familia, sí, no nos encontrábamos quizás atravesando un buen momento, pero bueno, igual, ¿no? Carla vivió toda su vida allá y igual es entendible que extrañe, ¿no? Extraña a su familia y demás. Pero muy aparte de ello, el tema de la distancia, que siempre he considerado que no es lo mejor ni lo más adecuado para una pareja. Y bueno, de ahí, posterior a ello del viaje, sí nos generó bastantes problemas. Y bueno, de ahí se vino el tema de la pandemia y más aún durante la primera ola que tuvimos que permanecer aislados bastante tiempo, tanto acá como allá y con fronteras cerradas y demás. Originaba creo creo todos, ¿no? Que nos estresemos, y por mi parte igual, y obviamente tenía más problemas con mi pareja, ¿no? Con mi pareja y con mi familia en general, ¿no? Mi primera reacción al COVID, la noticia llegó unos días, recuerdo, habían pasado una semana, 10 días de que había llegado a Italia y se anunció pues el primer caso en Italia, y para la redundancia, y no lo tomé muy en serio. Luego al día siguiente ya no era 1, eran 2, y luego eran 5, y luego eran 10, y de la nada creo que el país, Italia fue el país que tenía más contagiados y nos asustamos, pero creo que como nunca se había dado una situación así, nunca pensé pues que cerrarían las fronteras, que pasaría todo eso. De hecho, lo tomé como que ya te imaginas que cerraran las fronteras, yo me quedo acá con la bebé, así le decía a Denis. Y pues bueno, después Vizcarra anunció y dando 2-3 días para volver a las personas que estaban en el extranjero. Y los vuelos obviamente se dispararon, los precios eran altos, estaba el temor a contagiarse, la gente no sabía qué hacer, si quedarse donde estaba o regresar al país. Estaban todos, creo, en la incertidumbre de qué hago, ¿no? Si regreso y me contagio, o me quedo acá, quizás pase una semana, lo resuelven en 1-2 semanas, pues nada, era algo nuevo pues para todos, ¿no? Y fueron bastantes preguntas que me hice, porque pues yo no viajé sola, yo viajé con mi bebé, y un viaje con un bebé es bastante difícil de por sí. Los protocolos en Italia, yo estuve los primeros meses de la pandemia, y recuerdo que salí una vez porque tenía una cita médica y tuve que salir con un papel, un documento que indicara la razón por la que estaba saliendo, porque los policías te podían parar en cualquier momento, te multaban. Me acuerdo que cuando fui en el bus no habían
casi nadie, había 2 personas, todos separados, todos nos mirábamos con miedo. En ese entonces el toser, el estornudar era algo nuevo, ¿no? Nos daba temor, apenas veíamos a alguien estornudar, como que nos daba temor y bueno, yo considero que sí, al inicio no hicieron las cosas tan bien porque como que no se decidían a cerrar todo, ¿no? Algunos bares que podían, se cerraban a las 6 de la tarde, como si, que supuestamente era cuando las personas salían de trabajar, para que no se amontonen y todo eso, pero al fin y al cabo había muchas personas también que lo frecuentaban en el día, en la mañana, así que no era esa la solución, ¿no? Definitivamente en ese aspecto Italia se quedó un poco atrás, se equivocó en muchas cosas y por eso pues se escuchó, ¿no?, que fue uno de los países más golpeados. Gracias a Dios que tuve la ayuda del consulado en Italia, el consulado peruano en Italia. Ellos me llamaron porque estaban registrando, ¿no?, las personas que se habían quedado varadas y yo entré para ellos en el grupo de los más vulnerables por estar con Rafael. Ellos me brindaron el apoyo económico, se puede decir, nos daban unas tarjetas prepago donde podíamos ir a hacer compras de alimentos, medicinas, y simplemente pasábamos esa tarjeta o escaneamos un código, porque no era en físico, era con un código, y pasaba la compra, ¿no? Las recargaban de dinero. No teníamos el dinero en físico, pero sí podíamos hacer compras. Eso me ayudó bastante, pues, porque de hecho Rafaela comenzó a comer, comenzó ya a generar quizás otros gastos para mí, ¿no? Y era algo pues que yo no me esperaba. Yo creo que el no comenzar la alimentación complementaria cerca de su padre le afectó un poco, en el sentido de que cuando llegamos aquí yo sentía incluso que él tenía el temor de alimentarla, le daba miedo, que se atore, le daba miedo. Nos tomó bastante tiempo para que él se decidiera a darle de comer por primera vez, y ella también, ¿no? Los bebés perciben el temor, ¿no?, de la persona, y sí, lo noté. Seguramente le afectó no haber estado con su padre varios meses, pero hoy en día se puede decir que han recuperado. Yo no viajé con Carla debido a que, bueno, ella vivió, como ya lo he mencionado anteriormente, toda su vida, bueno, gran parte de su vida allá. Y a mí se me complica un tanto por el tema de los papeles y también por el idioma, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de en su momento ir a Europa, principalmente igual a Italia, bastante tiempo. Y no es algo que me disguste, pero considero que al haberme criado al haberme criado bastante tiempo acá en Perú, o sea, bueno, tengo la cultura distinta, ¿no?, de ser un poco más pegado, creo, a mi familia, o quizás de repente podría considerar irme allá, ¿no?, con una idea de poder llevar a mis padres y a mis hermanos, ¿no?, en algún futuro. Pero bueno, eso, como le digo, igual no es algo que en su momento me haya sentido tan cómodo, ¿no?, cuando tenía la oportunidad de ir, ¿no? Me contacté con la agencia para saber cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Si los vuelos se iban a dar. Mi vuelo era 2 días después que cerraran las fronteras. No había posibilidad pues de adelantarlo porque querían cobrar una penalidad bastante fuerte y no daban pues opción, ¿no? Pasaban los días y me acuerdo que miraba cada rato en la página de la KLM para ver si habían anulado mi vuelo. Los vuelos, por ejemplo, mi vuelo creo de regreso era el 18. Los vuelos del 12, el 13, el 14, el 15, el 16, todos los habían cancelado. Ya figuraba en la página. Pero el mío no, el 18 no lo cancelaban aún. Entonces, y yo dije, bueno, pues no lo anularon, voy a viajar. Y revisé la página de internet unos días antes y ya figuraba como cancelado, no había vuelos. Le pregunté a la agencia, quise ver cómo podía hacer y me dijeron que efectivamente ellos no tenían respuesta, pues no, el presidente había cerrado las fronteras y acá no podía entrar ningún vuelo, a menos que sea un vuelo humanitario. Me puse en contacto con el consulado para que determinaran, pues no, y me escribieran en la lista de las personas que requerían un vuelo humanitario.
los evaluaban en cuanto a necesidad, ¿no? Yo tenía una bebita y para ellos era un caso vulnerable. Y me pusieron en la lista, me acuerdo que me llamaron 2 veces para ofrecerme un vuelo humanitario, las cuales no se concretaron porque más que humanitario pedían, pues tenía un costo de 800 euros por ahí. Y no todos tenían ese monto porque habíamos ido todos con la idea pues, de irnos un mes y medio, ¿no? De quedarnos y el dinero se acababa. No era posible para todos tomar ese tipo de vuelo. Me acuerdo que me llamaron para un vuelo luego y había la posibilidad de que cogiera ese vuelo, pero no salía de Milán, salía de Ámsterdam. Yo tenía que ver la forma de llegar de Milán a Ámsterdam y había la posibilidad también de que me paren entre las fronteras. Entonces decidí no arriesgarme porque yo me iba con una bebé, no podía permitirme, ¿no? Quedarme varada ahora en Ámsterdam, donde definitivamente no tenía nadie, al menos en Italia estaba con mi familia. Entonces no lo tomé, rechacé ese vuelo y seguí esperando. Bueno, llegando al tema del vuelo, ¿no? Cuando tocó ya, se dio la oportunidad de que pueda regresar, después de casi aproximadamente 6 meses, casi, ¿sí? Logró con la agencia, pudo acogerse, por decirlo así, a un vuelo charter que había en ese momento, que estaba igual dentro del rango, ¿no? O sea, los vuelos no se habían suspendido por motivos obviamente de uno, sino por motivos de pandemia, ¿no? Así que se canjeó con la agencia, pudo volver. No llegó al aeropuerto porque en ese entonces los vuelos no llegaban directo al aeropuerto, llegaban al grupo aéreo, número 8 si no me equivoco. Y bueno, llegó al grupo aéreo, lo fui a recoger, un momento muy emotivo, muy bonito. Se le hizo fácil en el sentido de que no llegó a hacer un aislamiento, una cuarentena, solo ella, porque el resto sí hizo, debido a que justo un día antes de ella viajar de allá de Italia para acá, se sacó su prueba, su análisis de hisopado, y que bueno, le dio negativo, ¿no? Y con eso pudo sustentar que estaba sana, ¿no? No tenía nada y bueno, pudieron salir, ¿no? Al inicio igual mi hija no nos veíamos de tiempo, bueno, nos veíamos por videollamada, ¿no? Pero siendo ella más chiquita no era igual, ¿no? Al inicio un poquito que nos chocó porque después de tiempo que la veía no me reconocía mucho, pero fue poquito a poquito, no es algo que me haya tomado mucho, volver a jugar, a agarrar la confianza, ¿no? Como se dice. Y bueno, también en su momento complicado, todo el tramo del viaje, debido a que lo tuvo que hacer ella sola, junto con la bebé, en aquel entonces un poco más pequeña, y bueno, ¿no? Con cargar el tema del coche, pasar un tema de tener que hacer una espera de un transbordo en el aeropuerto en ese momento no fue de Madrid, creo que fue no recuerdo ahorita, de Ámsterdam, perdón, de Ámsterdam, sí, de Ámsterdam creo que fue ese. Pero bueno, ¿no? Igual un poco complicado viajar con un bebé, ¿no? Siempre. Lo que este viaje me enseñó fue que pues las cosas pueden cambiar de un día para el otro, ¿no? Un día puedes estar bien, pensando de que solamente vas a viajar por un motivo, vas a visitar a alguien y cambia completamente, ¿no? Aparte el tema de pareja, yo creo que como persona me enseñó a valorar lo que antes no hacía, ¿no? No valoraba el simple hecho de salir y poder abrazar a alguien, poder saludar a alguien con un beso en el cachete, poder conversar cerca a una persona, a tus amistades, poder salir sin ese temor a que una enfermedad te pueda matar. Entonces, ciertas cosas surgen de un momento al otro, se dan simplemente porque sí, y tu mundo cambia, ¿no? Tus planes cambian, quizás te das cuenta que tampoco has valorado tu vida
de que de repente las personas que tú consideras que de repente no tienen un trabajo tan gratificante, al final son los que continuaron a trabajar en la pandemia, ¿no? Era un servicio esencial, era algo necesario, ¿no? Como los alimentos, como limpieza de áreas públicas, cosas así. En el tema de pareja, pues me enseñó también a valorar más a Denis. Nos unió como pareja, nos hizo dar cuenta de que podíamos perderlo todo, ¿no? Podía pasar cualquier cosa, me pudo haber contagiado, se pudo haber contagiado él. Nos unió bastante y nos hizo, creo, sentir incluso el temor de volver a perdernos, de volver a separarnos de esa manera, ¿no? El temor de no vivir ciertas experiencias, ¿no? Con la persona amada o con tu hijo. Entonces, definitivamente, este viaje me enseñó muchas cosas, pero la más importante es valorar lo que uno tiene y no esperar que pase una pandemia para que de repente te des cuenta.